Wallacea, perdón, Wallacea, Wallace. Estas islas están entre Australia y la Indonesia y las islas del sudeste asiático. Ahí se encuentran estas islas. Como ves, es como una especie de pequeño paraíso, ¿no? Ahí está. Esa islita tiene una, dos, tres bahías ahí. Tres bahías con tres playas apacibles. Ahí está la islita. Y se sube un cerro, se suben unos cerritos y se llega a la otra isla. Ahí lo ves, ¿no? Bonito, ¿no? Bueno, estas son las islas de Wallacea. Se encuentran al este de Indonesia y han sido el hogar de grupos humanos modernos durante al menos 47.000 años. Estas islas siempre han estado separadas de Asia y Oceanía por aguas muy profundas. Sin embargo, estas islas tropicales fueron un corredor para los humanos modernos, que emigraron durante el Pleistoceno hacia la masa terrestre constituida por Australia, Nueva Guinea. ¿Ves? Aquí está, la masa terrestre, Australia, Nueva Guinea, que es Sahul. Ahí está, Sahul. Este era un supercontinente muy antiguo, se llama Sahul, que estaba formado por Australia y Nueva Guinea. Lo podemos ver por acá. Acá está. Acá se ve mejor. ¿Ves? Esa parte que estás viendo en crema, ¿m? Eso era un continente. Estas islas que están acá arriba, de las cuales hemos hablado anteriormente, que es Nueva Guinea, estaba unido a Australia. Era un solo trozo continental. No había istmos, ni canales, ni estrechos entre ellos. Era solamente una sola tierra. ¿Ves? Esa parte de Australia, ¿no? Y la parte que está más adentro de Australia, antes era tierra firme. Eso también hemos hablado aquí en Radio Política. Justamente en esta parte del norte, entre el mar del Timor y Australia, han encontrado pinturas rupestres, pero las han encontrado bajo el mar. Sí. ¿Por qué? Porque antes esa zona era tierra y había cavernas y ahí hacían sus pinturas rupestres. Después esa zona se inundó en el gran diluvio, ¿no? Una especie de gran diluvio. ¿Ya? Ahí, simplemente porque las aguas empezaron poco a poco a subir de nivel. Bueno, y eso es eso es el famoso gran diluvio que hubo aquí, en el cual el agua cubrió la tierra. Bueno, entonces este era un supercontinente Sahul, y aparte había otro continente llamado Sunda, que son estas islas que ves acá: Borneo, Sumatra, Java, ahí está Vietnam, Tailandia, la Indochina, ¿no? Eso era una masa de tierra más. ¿Sí? No, no había islas ahí, sino que todos estaban unidos en un solo bloque de tierra. Y estaban unidos con Filipinas. Ahí está, un pequeño, con dos lenguas de tierra hacia Filipinas. Y en medio de esas dos masas continentales, Sahul y Sunda, que estás viendo acá, Sahul y Sunda, estaban las islas de Wallace, también llamadas Sulawesi. La isla de Wallace, Sulawesi. ¿Ves? Eso era antes. Y el hombre primitivo, el ser humano, vivió cuando eso existía. Cuando todavía no existía la Australia propiamente dicha, sino que era un solo bloque de tierra, eran dos bloques de tierra, y en medio de esos dos bloques habían islas, porque esta es la zona profunda, que no se puede inundar. Por eso había islas en medio de estos dos bloques de tierra. Es tan profundo que es difícil que se inunde. Pero es difícil que, bueno, es difícil que sí, ¿no? Es un poco difícil que suba a nivel ahí, porque es muy profundo. Entonces, esas zonas eran islas, que están entre estas dos masas de tierra. Y el ser humano recorrió esa barrera. Aquí lo puede ver, estas islas tropicales fueron un corredor para los humanos modernos que emigraron durante el Pleistoceno hacia la masa terrestre constituida por Australia, Nueva Guinea, que es Sahul, y han sido hogar de grupos humanos modernos durante al menos 47.000 años. Sabemos que la era del hombre comienza en el 42.000 antes de Cristo, más o menos. Por ahí va, ¿no? Entonces, el registro arqueológico da fe de una importante transición cultural en Wallacea, que comenzó hace unos 3.500 años. ¿Verdad? Hace unos 3.500 años. Esto es Wallacea. Ahí lo ves, Wallacea. ¿Ves? Ya, es. Sulawesi es una de las islas de Wallacea, que están entre lo que eran esas dos masas continentales.
Bueno, una transición cultural hace 3.500 años, por el año 1500 antes de Cristo. Y está asociado esto a la expansión de los agricultores de habla austronesia, que provienen de Taiwán, pero la Taiwán antigua, lo que ahora es la isla de Taiwán. Estos agricultores austronesios, se mezclaron con los grupos locales de cazadores-recolectores, lo de siempre. Los agricultores se mezclaron con los cazadores. Sin embargo, hay estudios genéticos previos de los habitantes de hoy en día que han arrojado fechas contradictorias sobre esta mezcla y que van desde hace 1100 hasta hace 5000 años atrás. Sucede que han analizado el ADN de 16 individuos antiguos de diferentes islas en Wallacea, aumentando la cantidad de datos genómicos antiguos que representan esta zona geográfica. Encontraron diferencias sorprendentes entre las regiones de Wallacea y, de modo sorprendente, la ascendencia de individuos antiguos de las islas del sur, que no pueden explicarse simplemente por las mezclas entre grupos relacionados con los austronesios y los papúes. El equipo hizo esta investigación que está haciendo acá, identificó una contribución de ascendencia adicional del sudeste asiático, o sea, Sunda. Sunda es el sudeste asiático. El sudeste asiático, eh, que es continental, ¿no? Sudeste asiático continental, más cercana a los hablantes austroasiáticos actuales, o sea, los asiáticos del sur. Esos son los asiáticos del sur. Austronesio, se dice austronesio porque significan las islas del sur, que es las que está viendo acá, Tonga, Salomón, Onati, ¿no? Pero ellos venían de más al norte, sus ancestros eran de más al norte. Bueno, pues encontraron eso. Propusieron que ocurrió primero, ¿no? Una mezcla entre la gente del sudeste asiático continental y los papuanos, o sea, los de Nueva Guinea, la parte norte de Nueva Guinea. Mientras que el flujo de genes de los grupos relacionados con los austronesios ocurrió más tarde. O sea, primero hubo una oleada de acá, de la zona de Sunda, con con esta gente que es los papuanos. Y después vino otra ola migratoria, que son los austronesios que vinieron ya de Taiwán, desde una zona cercana ahí a Taiwán. Y vino otro grupo de gente. Así es. O sea, primero vinieron, digamos, los indoeuropeos, los Yamna en Europa, y después vinieron ya los germánicos, las tribus germánicas, ¿no? Primero vinieron unos, después vinieron otros. Igual es acá. Primero vinieron los de esta zona, de sudeste asiático, de Sunda, que estás viendo acá, Sunda, y después vinieron los de la isla de Taiwán, unos miles de años después. Fueron dos mezclas distintas. Ese componente del sudeste asiático continental es un misterio. Los investigadores sospechan que podrían estar viendo pequeños grupos, tal vez de los primeros agricultores que viajaron un largo camino y no dejaron rastros arqueológicos o lingüísticos en el camino, pero que aumentaron el tamaño de su población después de su llegada. ¿Por qué? Porque eran agricultores. El agricultor necesita unas hectáreas para su familia. El cazador-recolector necesita kilómetros cuadrados como coto de caza para su tribu. Es diferente. Así que hay más densidad por campesinos que por agricultores. El campesino necesita menos terreno para su sustento. El cazador-recolector necesita casi todo un valle, o la mitad de un valle para su sustento, una parte del valle para su sustento. Necesita mucho más que una parcela de terreno para su sustento. Necesita todo un biosistema completo para que él pueda sostenerse y hacer su coto de caza y eso. ¿Ves? Entonces, hay más campesinos que cazadores-recolectores. Bueno, bueno, si bien la identidad de las personas que difundieron esta ascendencia de Sunda, del sudeste asiático, aún no está clara, su descubrimiento y su posible antigüedad en las islas de Wallacea, en el sur, tiene implicaciones importantes. Aquí están las islas de Wallacea, son las Molucas, Mornos de Molucas, estas son, y Sulawesi. Sulawesi es una de las principales islas de Wallacea. ¿Aquí está? ¿Qué la puedes ver esta isla? ¿Ves? Acá puedes ver las tres bahías de Sulawesi, las bahías que tiene. Las bahías, ahí están las bahías.
Es grande, es grande. Grande. Ahí está. Ahí, pues, entonces, han encontrado pues muchas cosas aquí. Entonces, el descubrimiento de la antigüedad de las islas Wallacea del Sur tiene gran importancia y tiene muchas implicaciones para comprender la dispersión del Neolítico en las islas del sudeste asiático. ¿Cómo llegaron los primeros campesinos a esta zona del sudeste asiático? ¿Cómo fue que llegan? Este hallazgo es importante por los arqueólogos de la región. Bueno, el trabajo que hicieron, la investigación que te estoy mostrando, reveló una relación más cercana entre la ascendencia austronesia de los individuos antiguos del norte de Wallacea, el norte de Wallacea y el Pacífico. Norte de Wallacea, acá está, es las Molucas, una parte de Sulawesi, es el norte de Wallacea, el Pacífico, en comparación con los del sur de Wallacea, un patrón que coincide con la evidencia lingüística. Además, arrojó luz sobre el momento de la mezcla genética asiático-papúa. ¿Cuándo se mezclaron? Acá están esos genomas, acá está la investigación. Bueno, y acá lo puedes ver. Estudios previos basados en las poblaciones actuales han proporcionado estimaciones muy diferentes, algunas de las cuales precedieron a la evidencia arqueológica de la expansión austronesia. Pues, al final, las evidencias arqueológicas lingüísticas terminan validando los resultados que se han obtenido a través de pruebas genéticas. Sí, lo validan. Bueno, estas estimaciones que han hecho precedieron a las evidencias arqueológicas, mientras que las otras fueron mucho más recientes. Dado que ahora existen individuos, han encontrado individuos antiguos, o sea, restos de individuos antiguos de diferentes periodos de tiempo, sobre todo en cuevas como la que estás viendo acá, y gracias a eso han podido demostrar directamente que la mezcla de las cuales estamos hablando, la mezcla de Sunda y la mezcla de Taiwán, esa mezcla ocurrió en múltiples pulsos o de forma continua desde hace al menos 3.000 años en Wallacea. Y esta es una de las cuevas que han servido para encontrar estos restos, estas muestras. Esta es la cueva, creo que esta es la cueva de Topogaro 2. Sí, está en Sulawesi Central. Ha sido excavada recién en el 2016. En las capas superiores encontraron restos humanos de los últimos 2.000 años. Ya bastante antiguos. 2.000 años, de la época de Jesús. Han encontrado restos humanos ahí. Los humanos. Entonces, el equipo que estás viendo acá también buscó similitudes genéticas entre los antiguos habitantes de estas islas de Wallacea, recientemente estudiados, así como de un individuo preneolítico de Sulawesi, o sea, un cazador-recolector de Sulawesi. Otra de las islas de Wallacea. Todos los individuos de Wallacea que han sido secuenciados en este estudio no son, no son más similares a los grupos actuales de Nueva Guinea que la población local anterior, lo que sugiere que estas dos regiones estaban más estrechamente conectadas en la antigüedad de lo que se había imaginado anteriormente. O sea, todos los individuos que han encontrado allí en esa zona llamada Wallacea, que los han secuenciado, son bien parecidos a los que actualmente viven en Nueva Guinea, a los que viven en Nueva Guinea, que a la población local anterior. Sí. Quiere decir que la gente que los que han secuenciado allí, en Wallacea, más tienen de la gente de Papúa Nueva Guinea que de los antiguos cazadores recolectores. Más tienen de ellos. O sea que hubo una ola migratoria que entró por toda esta zona y pobló toda esta zona. Y suplantó a la población local de cazadores recolectores. Bueno, estos son los austranesios. Se dice que provienen de Taiwán, la versión de Taiwán. Estos austranesios pues se dispersaron por toda esta zona que estás viendo acá. Ahí está, en Hawái, en Polinesia Francesa, ya lo puedes ver, en Nueva Zelanda, las Islas Salomón, Vanuatu, Tuvalu, Samoa, Micronesia y hasta Madagascar. Hasta ahí fueron los austronesios y provinieron de Taiwán y poblaron todas estas islas. Pero cuando las poblaron ya había gente ahí. Y esa gente eran también campesinos.
Pero también hay gente campesina que también hacía pesca y todo eso, pero era gente que también sabía de la pesca, de sembrar, de sembrar. Eran campesinos que provenían de Sunda, que es lo que te acabo de mostrar, ¿no? Esa parte continental que era la prolongación eh, terrestre del sudeste asiático, de la Indochina, le dicen, ¿no? Esa zona le llaman la Indochina. La Indostán es la India, y la Indochina es la otra enorme península que está al costado de la India. Esa es la Indochina, ¿no? Acá está. Indostán es esto de acá, que estoy mostrando con el curso. Indochina es este otro de acá, que está al costado. ¿Ya? Y la Indonesia, o sea, son las islas que estás viendo acá, que están en rojo, esa parte, ¿eh? Esta parte que está entre Australia y, entre Australia y el Indostán, ¿no? El Indostán, esa es la Indochina. Bueno, y así fue como se pobló. Primero habían aparecido los primeros campesinos, que eran del Indostán, de Sunda, de lo que se llamaba Sunda, que es la Indostán más la parte que todavía no se había inundado, y después se inundó, quedó como lo ves, ¿no? Pero ya habían estos campesinos viviendo ahí, y aparece otro oleada de campesinos que ya no viene ya del sudeste asiático, sino que venía de Taiwán, y pobló toda esta zona, otra vez. O sea, eran otros campesinos que crearon otra oleada y poblaron toda esta zona y las islas que todavía estaban sin poblar. Había islas sin poblar aquí. Y ahí fueron los campesinos estos de Taiwán y estos agricultores. Y poblaron ya completamente toda la zona y llegaron hasta la isla de Pascua o Rapa Nui. Estoy mostrándotelo ahí en el mapa. Entonces, estas investigaciones confirmaron que la ascendencia genética de los cazadores-recolectores de Wallacea ha sido reemplazada en gran medida. O sea, ya no queda nada de estos genes de los cazadores-recolectores de Wallacea. Lo que queda más bien es de los campesinos que vinieron de Tailandia, de Siam, ¿no? De esta zona del Indostán, de Sunda, lo que se llama la Sunda, ¿no? Eso es lo que queda, ¿no? De esos campesinos que vinieron ahí, ya no de los cazadores-recolectores. Y, y ya no queda mucho de esa población local de cazadores-recolectores, y son más similares a la gente de Papúa Nueva Guinea. Y así es como las poblaciones comienzan a moverse, ¿no? Acá está, Sunda y Sahul. Son dos enormes bloques continentales que antes existían. Antes había ahí un continente y había ríos ahí. Había ríos, había lagos, había montañas en esa zona. Pero todo ahora está inundado. Y es actualmente tal como lo ves. Quedó así. Antes era así. ¿Ves? Acá ves la masa de tierra. La masa de tierra justamente es esta línea crema, plomiza. Todo eso era antes masa de tierra. Y la parte crema es para que te des cuenta qué fue lo que se inundó y lo que no se inundó. ¿Ves? Entonces, así era el mundo antes. Y ahí hubo migraciones de la primera oleada de campesinos y la segunda oleada de campesinos. Y las oleadas también se dividieron en suboleadas. Y así es como unos grupos, genéticamente hablando, aparecieron y otros grupos desaparecieron. Y así es como va a empezar todo. Gran reseteo global. Aquí puedes ver, pero fíjate bien en esta zona de acá, en la zona de Wallacea, ¿no? Que está en las islas que están entre estos dos bloques de continente, ¿ya? Aquí están las islas, y acá hay una línea. Creo que le dicen la línea de Lester, algo así, Lester o Wester, no me acuerdo bien. ¿Ya? Esta línea. Esta línea azul es la línea biosférica. ¿Qué significa? Que todos los animalitos extraños que hay en Australia, el dingo, el canguro, el pájaro lodo y sus amigos, bueno, el pájaro lodo ya se extinguió, pero los demás amiguitos de ese pájaro lodo, que también son animalitos extraños, que no son muy comunes, que solamente son propios de esa zona de Australia, porque en otros sitios no viven los canguros, pues no es el hábitat natural de los canguros, sino en Australia. Y también hay otra fauna, que son los amiguitos de estos amiguitos, de esos animalitos, ya, otra fauna, que es parte de esa fauna extraña. Ya, esta es la línea que separa esas dos faunas. Un científico inglés hizo esta línea y dijo, de aquí para allá, para el oriente, hay
estas especies bastante exóticas, bastante raras. Y de aquí al occidente hay otro tipo de especies muy distintas en cada lado de esta línea. Bueno, esto fue Review Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.